Lecturas de la Santa Misa. Domingo 23 de junio. 12ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de Job, capítulo 38, versos 1, 8 al 11. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás aquí. ¿Se romperá la arrogancia de tus olas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 106. Antífona. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el marco. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, y enmudecieron las olas del mar. Se alegraron de aquella bonanza, y Él los condujo al ansiado puerto. Dad gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, de los versículos 14 al 17. Nos apremia el amor de Cristo, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron con él. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a los discípulos, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Hoy en estos tiempos de fuerte borrasca, nos vemos interpelados por el Evangelio.
La humanidad ha vivido dramas que como las olas violentas han irrumpido sobre hombres y pueblos, particularmente durante el siglo XX y los albores del XXI. Y a veces nos sale del alma preguntarle: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Si tú verdaderamente existes, si tú eres Padre, ¿por qué ocurren estas cosas? Ante el recuerdo de los horrores de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Benedicto se pregunta: ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción? Una pregunta que Israel ya en el Antiguo Testamento se hacía: ¿por qué duermes? ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia? Dios no responderá a esta pregunta. A Él le podemos pedir todo menos el porqué de las cosas. No tenemos derecho a pedirle cuentas a Dios. En realidad, Dios está y está hablando. Somos nosotros quienes no estamos en su presencia y por tanto no oímos su voz. Nosotros, dice Benedicto XVI, no podemos escrutar el secreto de Dios. Solo vemos fragmentos y nos equivocamos y queremos hacernos jueces de Dios y de la historia. En ese caso no defenderíamos al hombre, sino que contribuiríamos solo a su destrucción. En efecto, el problema no es que Dios no exista o que no esté, sino que los hombres vivamos como si Dios no existiera. He aquí la respuesta de Dios: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Eso dijo Jesús a los apóstoles en Marcos 4:40. Y lo mismo le dijo a Santa Faustina Kowalska: hija mía, no tengas miedo de nada. Yo siempre estoy contigo, aunque parezca que no esté. No le preguntemos, más bien, recemos y respetemos su voluntad. Entonces habrá menos dramas y asombrados exclamaremos: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Jesús, en ti confío. Pensamientos para el Evangelio de hoy. En los momentos de perturbación, no os dejéis vencer por el oleaje. No obstante, si soplar el viento, si se alborotan las pasiones de nuestra alma, no desesperemos. Despertemos a Cristo para que podamos navegar con bonanza y arribar al puerto de la patria. San Agustín. Cuando en esta barca sube Jesús, el clima inmediatamente cambia. Todos se sienten unidos en la fe en Él. La fe nos da la seguridad de la presencia de Jesús, siempre a nuestro lado, de su mano que nos aferra para sustraernos de los peligros. Papa Francisco. Como Cristo realizó la obra de la redención en la persecución, también la Iglesia está llamada a seguir el mismo camino para comunicar a los hombres los frutos de la salvación. Concilio Vaticano II, Catecismo de la Iglesia Católica, número 853. Para que la palabra de Dios llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase, comparta, active la campana de notificaciones para que sea notificado cuando subamos la próxima oración o lectura de la palabra de Dios. Gracias.